noches, domingo de Pascuas, tenemos tiempo para una de esas charlas que nos gustan, intimistas, con alguien que estoy convencida que ya forma parte de la historia política de nuestro país, que conoce internamente el poder como pocos y que nos puede por ahí responder, vamos a ver qué pasa al final de esta hora, en qué país estamos viviendo, qué le está pasando a la dirigencia política. ¿Qué pasó en estos últimos años, desde Alfonsín para acá? Es Federico Storani. Muchas gracias, Fede. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que siempre es un placer poder conversar de manera tranquila, desarrollar los temas. Desarrollar los temas en medio de tanto griterío y tanto ruido que no permite escuchar mucho absolutamente ruido nada. Y pocas nueces. Mucho ruido y pocas nueces sería es un buen título para lo que nos está pasando en el país, ¿no? Pero yo te contaba, ahora por supuesto que vamos a hablar del país y yo creo que si hay alguien que pueda responder qué está pasando, yo no sé si más el diagnóstico que la solución, no sé si ustedes tienen que dar soluciones, pero creo que frente a un diagnóstico que está errado es más que interesante poder escucharlos. Has vivido crisis muy importantes, como ministro del Interior de la Rúa, por ejemplo. Sí. Pero quería hablar primero del Storani hombre. Y yo te contaba que me había sorprendido mucho, me había conmovido profundamente verte en estos días, que se cumplen 5 años, sí. 5 años del asesinato, podemos decir, de tu hijo más chico en el Delta. ¿Querés contarlo vos? Sí, para repasar un poco los hechos, justamente hicimos un video con mi familia para llamar la atención, porque han transcurrido no un mes, ni 2 meses, ni un año, ni 2, 5 años. Desde 5 años pidiendo justicia, eso es lo que estás haciendo. Y ¿sabés lo que me impacta? Y ahora vamos a ver ese video, pero contando los hechos. Un chico de 14 años, tu hijo menor, con mucha diferencia con tus hijas, que las vamos a ver también. Pero realmente no creo que del otro lado esperen, digamos, o puedan creer que alguien con el poder, con los contactos, ¿no?, que uno imagina que tenés a lo largo de toda la vida, salga a reclamar justicia como cualquier víctima en este país que sale con el cartel pidiendo justicia, diciendo que la justicia es lenta, que la justicia no funciona. Lo vemos todos los días. Sin embargo, creemos que hay un sector de la sociedad, te puedo llamar poderoso, no sé cómo catalogarlo, que nunca estaría en ese lugar. Sin embargo, estás acá sentado, tuviste que grabar. ¿Querés ver el video juntos y me contás este otro calvario después de la muerte de Manuel, del asesinato de Manuel? Sí. ¿Querés que lo veamos el video? Sí, cómo no. Yo, hermano, te hablo a vos. Hace 5 años que te arrebataron de nosotros, del mundo. En este tiempo hemos dicho todas las palabras, pero llegamos a comprobar que el vocabulario es finito. Lo que es infinito es la pena, el dolor y la tristeza. Pero también lo que es infinito es la búsqueda, el clamor y la lucha por la justicia. Por eso te decimos, Manu, no vamos a desfallecer hasta que el triple homicida que te arrebató de nosotros, Pablo Torres Lacal, triple homicida que no pasó un solo día en prisión y en la cárcel y que gozó de todos los beneficios de la libertad comprada para su mundo oscuro y de muerte, pague sus culpas y sus responsabilidades. En algún momento tu luz llegará y será la luz de la justicia. Te amamos, Manuel. Federico Storani, uno de los hombres, insisto, que ha tenido más poder, que tiene contactos pidiendo justicia como cualquier familiar de una víctima. ¿Me puedes contar primero qué pasó hace 5 años en el Delta? Manuel solía ir al Delta, solía ir en lancha. Él habitualmente iba al Delta, practicaba esquí acuático y otros deportes náuticos, nadaba muy bien, iba al colegio del Cristóforo Colombo, tenía una legión de amigos, era un chico que apuntaba
a ser extremadamente útil a la sociedad, porque también de eso se trata, ¿no? Quiénes van a ser útiles a la sociedad por aquella definición de delito de Carrara, de moralmente imputable y políticamente dañoso. Es el delito, en este caso es políticamente dañoso. Pero para relatar un poquito los hechos, volvían de festejar un cumpleaños con su mamá, con la pareja de su mamá en su momento. Ya regresando, 11 de la noche, lentamente, y en una parte extremadamente oscura del río, irrumpe una embarcación de un porte muchísimo mayor, a toda velocidad y haciendo zigzag, que prácticamente los parte al medio. Cuando digo, no es una metáfora, es literal, los partió por la mitad. Tanto es así que esta lancha siguió andando, subió a tierra, anduvo 50 metros más hasta que se detuvo. De las fotografías, de las pericias y demás, se muestra que el forward, es decir, la marcha hacia adelante, estaba a fondo. Es decir, que en esa oscuridad homicida, porque así está calificado por la propia justicia, actuó con total desprecio de la vida y jugó la ruleta rusa que le tocó en este caso ser víctima a Manuel. Vos lo buscaste 3 días, ¿no? Lo buscaron durante 3 días. Sí, Ángeles murió 2 horas después del siniestro en el hospital de San Fernando. Y Manuel estaba desaparecido. Yo me aferraba al milagro de una esperanza de aquellos días conmovedores, con helicóptero, con lanchas, con buzos tácticos, reforzados por buzos de la Marina. Ahí sí moví todas las influencias que tenía a los efectos de dar con él y dimos con él sin vida. A partir de entonces, como se sabe, es un delito de acción pública, se instruye una causa. Yo creo que el fiscal primero actuó uno, después pasó a otro de Tigre, Magás. Este último actuó muy bien, muy diligentemente. Hizo todas las pruebas, las pericias. Como vos sabés, hay pericias de parte, también de quienes se defienden, como corresponde. Recopiló los testimonios. Hizo una reconstrucción a la misma hora que se produjo el siniestro, es decir, para recrear exactamente las condiciones en que las mismas se dieron, para ver la visibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y concluyó, después de todo eso, en calificar como triple homicidio con dolo eventual. Dolo eventual, digo, para sintetizarlo, Freddy es profesor de Derecho, pero déjame ser brutal en esto, pero es aún sabiendo que lo que hacía podía generar este resultado de muerte, lo hizo igual. Exactamente. Para ser más específico, pudo representarse que podía tener las consecuencias tan graves que finalmente no le importó un pomo. Y le metió igual para adelante. Por eso, no es el dolo simple que se actúa con intencionalidad, pero pudo representarse y se representó. Que podía matar a alguien. Que podía matar. Igual lo hizo. Ahora, 5 años. 5 años donde estaban las pericias, donde estaba identificado quién es el imputado. ¿Qué más falta, digo? ¿Qué es lo que falta para que tengas que salir de esa manera? Porque, digo, en la Argentina las víctimas son doblemente víctimas. No solamente por lo que te pasó, perdiste un hijo, digo, como miles y miles y miles de familias del otro lado, sino que además tenés que recorrer el complejísimo laberinto judicial. Cuando podrías quedarte en tu casa, o podrían quedarse en su casa, sintiendo el duelo, duelando como puedan. Digo, no tienen que estar en tribunales. ¿Cuántas veces nos ha pasado a los periodistas que conocemos una maestra, un empleado de comercio, que al mes y medio, a los 2 meses, 3 meses, ya manejan el lenguaje judicial y caminan los pasillos de tribunales como si fuesen abogados? No tienen que hacer eso. No, no debería ser, porque vos fíjate que aún en la concepción del Estado liberal más clásico, de la cual tanto se ha hablado del Estado, una de las cuestiones elementales del Estado es administrar justicia, que termina siendo un servicio esencial. La seguridad, la justicia. En este caso, el servicio de justicia es extremadamente deficiente. Y no es solamente lo que a veces ponemos la luz... Deficiente no es, perdón, Freddy, ¿no es suave la palabra deficiente?
deplorable, digamos. El servicio de justicia es deplorable. Para administrar justicia, para brindar ese servicio, funciona muy mal. Yo quiero ser justo con que hay algunos hombres y mujeres que integran el staff de la justicia que actúan bien. Acabo de hacer un elogio, por ejemplo, al fiscal. Al fiscal, que fue muy meticuloso, tal vez lento, pero meticuloso, bien. No el juez. El juez de garantía también finalmente calificó de la misma manera, Efraín Martínez, pero ahora está en el Tribunal Oral número 1 de San Isidro, porque vos sabés que encima existe todavía el juicio oral que debe sustanciarse, donde el procesado, el imputado, puede también ejercer sus defensas libremente y nuevamente se va a cotejar y se apela y se sigue y esto puede ser bueno. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que los autos de procesamiento una y otra vez que ellos apelaron, estaban en su derecho, se los rechazaron. Y ahora recurren de manera sistemática a la queja. Y la queja es una cosa que si vos no le pones coto, no le pones fin, vas en queja en tal lado, vas en queja a la Corte de la Provincia. La Corte de la Provincia hace 1 mes y medio le rechazó un recurso de queja. Igual tenés que tener plata para eso, ¿no? Mucha plata, eso es lo que se trata. ¿Vos decís que hay una justicia, digo, para ricos y hay una justicia para pobres? Es algo que venimos repitiendo, pero lo viviste en carne propia. Absolutamente es así. Quien mató a tu hijo tiene plata y tiene los recursos para tiene una todavía enorme seguir... fortuna para pagar un estudio poderoso que se dedica a dilatar el proceso. Muy poderoso, con contactos, que se dedica a dilatar el proceso. Porque no tiene ninguna razón de ser que vaya en queja a un lado, que vaya en queja a otro lado, y hasta está habilitada incluso la posibilidad de ir, puede hacer que no, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque entonces uno... Y no es fantasía de mi parte decir que esta es una estrategia que se ha instalado en la falta de justicia en la Argentina, especulando con que el transcurso del tiempo opere la prescripción. Para los que pueden usar esa estrategia. Exactamente. No pasó un día preso, ¿no? Ni un solo día detenido, ni demorado, absolutamente no. Y hay razones, cuando hay a veces delitos con consecuencias mucho más livianas o triviales, si vos querés, o más leves, para decirlo más correctamente, están detenidos hasta que se hacen las averiguaciones. Incluso ha habido en estos días un fallo ejemplar que condena muy duramente a quien actuó también con esa misma con dolo eventual, que es Beppo, pero bueno, no es poderoso, no tiene dinero y recibió una condena superior a los 9 años. Ahora, Freddy, te pregunto como papá, ¿qué te hubiese cambiado, si crees que te hubiese cambiado algo si hubiese estado detenido? ¿Y qué cambia, digamos, cuán reparadora es efectivamente la justicia o no? ¿Cuánto daño sigue haciendo cuando no tenés una respuesta? Porque yo te decía, digo, cuando hablábamos, nadie puede ni siquiera rozar el lugar en el que estás ni decir que te entiende, es una estupidez, que no me atrevo, una falta de respeto. Pero te pregunto, ¿qué cambiaría para esa familia que veíamos hoy con tu hija, ¿no? Acariciándote, dándote fuerzas para poder seguir con esa remera, con esa mariposa en el lugar del corazón? ¿Qué te cambiaría hoy que haya un fallo que efectivamente determine qué tiene que ser detenido? ¿Aliviana el dolor? Mira, puede mitigar el dolor, para ser preciso. Pero el dolor ya es irreparable, claramente. Mi hija mayor, que es la que estaba parada en la punta, en el video, utiliza una frase cuando se inicia el video que dice: ese día todos morimos un poco. Y es real, porque Manuel era alegría para todos. Era el hermanito menor, era el tío preferido de mis nietos, el que era como Papá Noel cuando llegaba, donde teníamos todas las expectativas. Tenía una legión de amigos, era un chico que era, como las chicas dicen, un sol, siempre con una sonrisa, además de buen estudiante, responsable, todo lo que sería, en todo caso, secundario. Pero el problema es que a veces los silencios denotan que
hay un sufrimiento por dentro porque esto se alarga, se alarga, se alarga, se alarga. Y la posibilidad de mitigar, que nosotros sentimos que se lo debemos a él. ¿Pero mitigaría el dolor ver a esta persona detenida? Por lo menos me ayudaría a recuperar cierta credibilidad en el sistema de justicia por el cual yo integralmente he luchado toda la vida, un sistema democrático, con división de poderes, con Estado de Derecho, con debido proceso, con todas las garantías, porque yo fui como cualquier hijo de vecino por el camino que corresponde, siguiendo todo, constituyéndome en querellante y demás, pero me encuentro con esta maraña, te doy toda la razón, acá hay una justicia para pobres y hay una justicia para los poderosos. En general los poderosos terminan con situaciones muy leves o impunes, y los poderosos no me refiero a los que solamente están vinculados a la política, como a veces se simplifica. Los que tienen mucho dinero. No, económicamente, digo. Los que todo tienen esto mucho lleva... dinero, los que pagan estudios. Pero entendés, digo, la sorpresa también es que del otro lado estás vos. Que del otro lado estás vos, que uno puede presuponer también que tiene influencias, que tiene plata, y sin embargo no alcanza. No alcanza porque, bueno, en este momento está en el Tribunal Oral número 1. Solo falta poner la fecha y está demorado porque estos recursos de queja demoran. Dilatan como una... Dilatan, porque algunos dicen, con una jurisprudencia me parece un tanto absurda, que mientras esté abierta la vía recursiva no ponen fecha del proceso, cuando en realidad podrían hacer lugar al recurso, si quieren o no rechazarlo, mientras continúa el tema, ¿no es cierto? Como hay otros que así lo hacen. Pero bueno, otros tienen este criterio. De todas maneras ya tiene más de 2 rechazos, con lo cual tendría que ser casi automático que rápidamente le pongan fecha. Pero ¿Y tu vida, digo, tu vida política, digamos, tu actividad política cambió, tu actividad diaria, tu participación más activa, cambió a partir de lo que pasó? No tengas duda que sí. Mira, yo al principio no me podía recuperar, porque para mí Manuel era un bálsamo de mis días. Yo tenía, como cualquier político que está en plena actividad, un estrés, un frenesí, un vértigo, que a veces era vorágine. A mí me gusta definir como la vorágine es cuando uno corre para evitar ser devorado, como que te van corriendo de atrás y te van comiendo. Y cuando yo ya llegaba casi al límite, decía, me voy a verlo a Manu. Y a la mierda con todo. Y eso, bueno, perdí eso. No lo quiero ver en términos egoístas porque perdí muchísimo más que eso. Pero bueno, me fui recuperando con el tiempo. Me han visto muy activo políticamente. Sigo siendo docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, por concurso, siempre lo aclaro. Tratando de aferrarme a lo que creo, a la educación pública, a la salud pública, al Estado de Derecho, a la justicia. Todo eso, digo, en lo que crees y lo que venís militando, ¿hace cuántos años? Y empecé a militar a los 15 años. Un poco precoz, ¿no? Arrancaste. Sí, porque empecé en la universidad a los 16. Precoz también. Empecé a los 16, estaba como apurado. Esos mandatos a veces familiares que te empujan a hacerlo. Ingresar a los 16 años a la Facultad de Derecho fue mucho. Tal vez ahora lo miro y digo, ¿para qué tan rápido? Y bueno. Va pasando. Ahora, digo, todos esos valores que militás hace tantísimos años, ¿vos ves en este momento de descrédito, de decepción con la dirigencia política en general, digo, oficialismo, oposición? ¿Vos ves a alguien que realmente los pueda, te pueda representar, digo, no al 100%, pero tal vez, digamos, alguien en que vos digas, bueno, yo en esta persona puedo confiar, creo que no es más de lo mismo, no son todos iguales? Digo, entre todo lo que vos ves hoy, después de tantos años, alguno o alguna, digo, ¿te genera cierta esperanza en que hay un futuro de una dirigencia política mejor de la que tenemos? Sí. Lo creo firmemente, si no, no seguiría. Y yo estuve muy, pero muy involucrado recientemente en la reorganización interna de mi partido. No creo en las personas individuales por aquello de lo que Alfonsín decía. No es que no creo absolutamente en eso, digo, sí creo, pero no creo absolutamente.
Porque Alfonsín tenía una frase que era muy lograda, muy feliz y muy correcta. Ahí te veíamos, no sé si lo teníamos, te veíamos con Alfonsín, lo tenemos... A ver... Ahí con Conrado Estorani y con Ilia, claro, muy joven. El que está allá es mi papá, Conrado, y atrás está don Arturo Ilia. Y yo tenía 20 años ahí, estaba hablando en un acto. Eso es en Miramar, en un verano que hablaba en un acto. Bueno, mirá la foto. ya militaba. Ya militaba. Hacía un y buen decías tiempo. que no creías, digamos, en los desempeños individuales, sino más colectivos, partidarios. Sí, en los proyectos colectivos. Sí. En los proyectos colectivos. Aquello de que decía Alfonsín, no sigan hombres, sigan ideas. Eso es muy correcto, lo decía y lo repetí incansablemente. ¿Y qué proyecto político representaría hoy tus ideas? Bueno, ¿Las ideas de Alfonsín? Las ideas de Alfonsín son claramente ideas socialdemócratas modernas, como él aclaraba. Y yo creo firmemente que la pandemia nos puso blanco sobre negro, entre otras cosas, de intentar ser mejor. Hasta ahora parece que no. Ahí estamos con Alfonsín. Ahí está Raúl Alfonsín. Con quien me unía una relación entrañable de complicidad. Cuando Alfonsín hacía las reuniones más importantes en su casa, tenía el honor de ser uno de los 4 o 5 convocados para debatir. ¿Y qué liderazgo tenía Alfonsín en esto? Que ahora todavía no me contestaste a quién... venís zafando de la pregunta, ¿no? Pero digo, mira, ahí habla, ¿no? Denota claramente gestos de complicidad. Ahí estábamos antes de hablar. ¿Te acordás qué te estaba diciendo? Me parece qué aburrido este acto, vayámonos. No, algo... Hacíamos muchos chistes. Alfonsín tenía un gran humor. Era un gallego cabrón que se enojaba, pero tenía un humor muy fino. Pero además los dos teníamos que hablar, obviamente yo antes que él. Y a veces para bajar la tensión, jodíamos, cuchicheábamos, chusmeábamos un poco. Ese es uno de esos momentos donde Alfonsín me está diciendo algo a mí. ¿Y crees que hay alguien que tenga, después me vas a contar porque todavía no rescatamos a nadie de la dirigencia política que digas me gusta, todavía eso no me lo contestaste. Pero ¿crees que...? Esta es importante, te interrumpo de nuevo. Sí, dale. Porque esta fue inmediatamente después de aquel terrible accidente que tuvo Alfonsín cuando fue el primer acto que se hizo en la cancha de Estudiantes de La Plata y a mí me tocó presentarlo. Estaba la cancha colmada, miles y miles y miles de personas y Alfonsín sacando fuerzas de donde tenía, ahí estaba. Entonces para mí es muy representativa esa foto porque también nos transmite... Como él decía, que seguimos militando en política hasta que nos sacan con las patas para adelante, hasta ese momento. Ahora, ¿crees que alguien volvió, digamos, a recuperar ese liderazgo, ese líder carismático que fue Raúl Alfonsín del 83 para acá? No, claramente no. Alfonsín, visto a la distancia, es el último gran estadista de la Argentina. Es el último gran estadista. Y hoy ¿Kirchner no lo ves con características? No lo veo. Yo puedo decir que Kirchner, bueno... De Néstor Kirchner estamos hablando. Sí, sí, por supuesto. Sí. Puede tener cosas... Todos tienen cosas positivas y negativas. Pero en cuanto a estadista que, por ejemplo, se puede ver en el Tratado de Paz y Amistad con Chile cuando estuvimos al borde de una guerra, en poner la piedra inicial para el Mercosur de la integración regional, en juzgar las juntas militares por jueces naturales como lo hizo con el famoso Nunca Más, en crear por decreto la CONADEP, en juzgar como comandante en jefe del ejército a las juntas militares constitucional que él lo era. Todo eso, la verdad que cuando uno mira la patria potestad compartida, el divorcio vincular, la iglesia, lo más reaccionario de la iglesia que nos sacó la Virgen de Luján a la Plaza de Mayo. Y que no hubo otro que hubiese podido lograr, digamos, tanto. Nunca. ¿De Kirchner hubo algo que te haya gustado de su gestión? Sí, a mí, y lo dijimos públicamente en su momento, porque lo dijimos con Alfonsín. A mí me gustó de Kirchner el tratamiento de la cuestión de la deuda, y nosotros lo apoyamos públicamente en eso. Públicamente. No es que lo dijimos entre bambalinas. Pero digo, a vos, verlo interactuar con la gente, verlo manejar su manejo del poder, su relación con la prensa, qué sé yo, no sé, digo, con la experiencia, esa mirada, yo te pregunto, ¿y por él? Lo que pasa es que yo a Kirchner lo conocía desde mis épocas de militancia universitaria. En La Plata. En La Plata, exactamente.
Y no lo veía como un gran liderazgo, te lo digo sinceramente, ni tampoco con enormes dotes. Obviamente el equivocado soy yo porque él llegó mucho más lejos. Pero me cuesta... Que si en ese momento en La Plata te hubiese dicho yo voy a ser presidente, vos te hubiese reído. Y un poco, había varios que estaban en la misma agrupación de él, que se llamaba Federación Universitaria de la Revolución Nacional, que pintaban como mucho más destacados, ¿no? Que Néstor, por ejemplo, alguno que... El propio Rafael Flores, que estuvo con él y que incluso fueron socios de estudio y luego tuvieron una pelea muy pública. Rafael era mucho mejor orador, era más comunicativo. ¿Hubieses apostado en ese momento que si alguien hubiese llegado, digamos, a la primera magistratura hubiese sido...? No, a ver, nosotros apostábamos a lo nuestro y éramos pero una entre ellos, digo, poderosa. sí. Entre ellos se destacaba más. ¿Y Cristina Kirchner? Cristina Kirchner tiene algunos años menos, era también de La Plata. A mí me tocó muy fugazmente coincidir con ella en alguna cursada de alguna materia. Yo la veía como muy apegada al tema de su estudio, no era como una militante como por ahí. ¿Su estudio, no estamos hablando del estudio jurídico, del estudio... De la facultad. ¿De la facultad? Sí, en la facultad, sí. ¿Estudiaba más que militaba, digamos? Creo que sí, claramente. Y ella tenía simpatía en ese momento por una agrupación que estaba un poquito más a la izquierda que el FURN, que era la otra que mencioné, que era más bien nacionalista, que se llamaba FAEP, Frente de Agrupaciones Eva Perón. Pero no había un involucramiento que uno viera. Es decir, yo que estaba todo el día en eso, todos sabíamos quién era quién. Por ejemplo, sí, muy involucrado del sector de ellos era quien era un poco el jefe de ellos, que era Carlos Kunkel, por ejemplo. Estaba mucho más involucrado. De hecho, tuvo... En la militancia política. Sí. Por supuesto, después vamos a hablar de Fernando de la Rúa, pero ¿qué te pasa con Alberto Fernández hoy, digamos, con la gestión presidencial de Alberto Fernández y conociendo el poder, digo, como lo conocés, la militancia, la toma de decisiones? ¿Vos crees que hay una gestión que se puede evaluar aún en el marco de una pandemia? ¿O que tendríamos que, Dios contrafáctico, porque nadie sabe cómo hubiese sido el gobierno de Alberto Fernández fuera de este desastre que estamos viviendo? Arranquemos un paso más atrás. Yo dije públicamente, en algún programa incluso donde vos has estado, que en su momento lo inteligente de aquel momento era romper la polarización. Cuando jugaban a polarización o muerte en el staff, digamos, Macri, Marcos Peña y compañía, le corrieron uno de los polos de la polarización y se quedaron pegando trompadas al aire. En ese momento el papel de Alberto Fernández era tratar de perforar el techo al cual no llegaba el núcleo duro de lo que lideraba Cristina Fernández de Kirchner y la posibilidad de constituir un sector político que coadyuvara, digamos, a un proyecto político que superara en buena medida la grieta, que es nefasta, y sigo pensando que es nefasta. Funcional para muchos, ¿no? Exactamente. Bueno, creo que no lo logró. Creo que se quedó como en muchas cosas a mitad de camino. Y te voy a citar algunas cosas prácticas. Del propio Alberto Fernández. De Alberto Fernández. Que se queda a mitad de, digamos, como una característica... Que se queda a mitad de camino. Personal, se queda a mitad de camino. Que no es ni chicha ni limonada, para ser sí. Muy entendible. Y franco, sí. Te voy a decir algo que fue un tema que yo batí el parche durante años. Y que él lo tomó, y a mí me alentó mucho que lo tomara. En el primer discurso, cuando él inaugura el periodo ordinario de sesiones, no este año, sino previo, el año anterior. Sí. El 1 de marzo del año anterior a la pandemia. Él enuncia que por ley va a tratar de sancionar un Consejo Político, Económico y Social. ¿Por qué? Porque allí se podrían sentar sectores del trabajo, de la producción, de las universidades nacionales, de los diferentes credos religiosos, otros actores sociales que pudieran ir alumbrando denominadores comunes. ¿Por qué yo insistía por ley? Porque tendría la legitimidad del Parlamento, la fuerza que le da la legitimidad del Parlamento. Y además, porque nadie le va a poder decir que no, porque había antecedentes, en todo caso con matices, de socialistas, de radicales, de peronistas. Entonces nadie podría decir que no a lo que ya habían intentado hacerse. Claro, obvio. Y estaba reciente todo eso.
Por lo tanto, yo creo que hubiese sido una muy buena iniciativa. Cuando él anuncia el Consejo Económico Social, lo hace por decreto y el mismo día que estalla el escándalo de las vacunas VIP. ¿Vos te acordás que pasó absolutamente desapercibido? Pero además estaba Belis, lo estaba anunciando, nadie creo que ni se acuerda de lo que se estaba anunciando, ni lo que pasó esa mañana. Lo hizo por decreto, entonces ya le quitó fuerza y además sin la integración de los partidos políticos, que es algo menor, porque lo convierte en algo demasiado apéndice del Poder Ejecutivo y por lo tanto... O sea, lo que era una gran idea quedó como un... La desinfló. La desinfló. Entonces, de mi punto de vista, sí. Pero vos decís que es como un patrón de conducta política de Alberto Fernández, esto de no ser ni una cosa ni la otra. Bueno, creo que sí, que él amaga con avanzar en algunas cosas donde de fondo puede tener razón, si vos querés hasta el caso que fue paradigmático de la cuestión Vicentín. Cualquiera que se ponga a ver la causa ahora ve que hay una quiebra fraudulenta. Sí, no es, digamos, el chavismo quedándose con empresas. No. Por eso algunos de nosotros, incluso sabiendo que arriesgábamos públicamente, dijimos, no se trata de que acá vienen los expropiadores. Acá se trata de tratar de proteger trabajadores y una cantidad enorme de pequeños y medianos productores que le entregaron a esta gente. Pero decís, ahí tenía razón. Sí, bueno. Y sin embargo... Otra vez para atrás. Yo creo que tendría que haber hecho algo. Fíjate que hoy no se habla del tema, no se sabe en qué estado está. Quedó en manos solamente de la cuestión de la justicia. Yo creo que tendría que haberse hecho un planteo, a lo mejor no la intervención, pero un grado de mayor participación abierta y pública que permitiera que una empresa de esas características tuviera una evolución distinta en favor de los intereses que dicen representarse, los intereses populares. Ahora, si yo te dijese, digamos, cómo que califiques de alguna manera, digo, sin reduccionismo, ¿no? Pero si tuviese que calificar esta gestión de gobierno, ¿cómo la ves? Y yo la veo por estas todas razones que te digo como mediocre, como no chicha, como no termina de definiendo un perfil al no constituir, porque yo siempre dije, en su momento... Nosotros vamos por el equilibrio y el control del poder, por la alternancia en el ejercicio del poder para impedir hegemonía. La hegemonía lleva al autoritarismo, el autoritarismo trae corrupción sistémica. Me cansé de decirlo. Pero la tercera regla de oro es que si vos tenés una crisis profunda y prolongada en el tiempo, la tercera regla es ensanchar la base de sustentación política para poder encararla con éxito. Tener más apoyo. Exactamente. Y eso si no lo tenés adentro, lo tenés que buscar afuera. Por lo tanto, tu norte tiene que ser la búsqueda de aquellos que tienen ideologías, sistema de creencias, ideas, valores afines a los tuyos, que los hay. Ahora, Freddy, yo me imagino, digo, y con el enorme cariño y respeto que nos tenemos, pero no puedo dejar de preguntarte, el que está del otro lado tal vez te escucha decir esto, ¿no? Un gobierno, una gestión o una presidencia errática, ni chicha ni limonada, sin base de sustentación. Y alguno debe decir, pero Storani, no se olvide que usted fue parte del gobierno de Fernando de la Rúa, que fallecido presidente, que no creo que pase a la historia como uno de los mejores gobiernos de la Argentina. Digo, algunos deben estar preguntando, ¿no? Es el mismo Storani que fue ministro del Interior y que ahora está criticando el gobierno de Alberto Fernández, siendo este señor presentado como el más errático, digo, en ese sentido, errático, débil, falto de iniciativa. A quienes piensen eso, obviamente les digo que tienen parte de razón y también parte de razón me adjudico yo porque, bueno, yo en su momento renuncié cuando vi que ya las cosas no cambiaban, porque nosotros nos aferrábamos a la expectativa de que de la Rúa no iba a ser un gran transformador, pero que iba a ser una administración prolija que fuera preparando el terreno quizás para un paso más adelante. Yo apostaba a aquella cosa que en su momento habíamos hecho del Molino, más transversal, con Bordón, con Chacho Álvarez en su momento. Con Chacho, tenemos algo por ahí. ¿Dónde está Chacho? Después te voy a preguntar dónde anda Chacho Álvarez, que no quiso aparecer nunca Incluso más. habíamos planteado el método de la posibilidad de una interna abierta en ese momento, que ni siquiera existían, para hacer una cosa transversal de ideas, de distintas fuerzas políticas, pero pensábamos que en ese momento
el único que estaba en condiciones de ganarle a Menem, que era de la Rúa, y que iba a ser una transición. Tanto es así que fuimos a una interna abierta con Graciela Fernández Meijide, y de la Rúa le ganó con mucha amplitud a Graciela Fernández Meijide, no es que llegó porque sí. Y así se constituyó la fórmula. Lo que habíamos convenido con el FREPASO en ese momento es que Graciela hubiese tenido que ser candidata a vice, pero ella no quiso y finalmente fue candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Y Chacho ahí tuvo un buen gesto porque dijo, con cierto liderazgo del FREPASO, que él ocupaba ese lugar para que la alianza se consumara. Bueno, nos aferrábamos que ese iba a ser una etapa de transición hacia una profundización de un proceso. ¿Qué fue? Digo, ¿el gobierno de la Rúa qué fue? Bueno, yo creo que no, que él ya desde el principio tenía... Ahí está Chacho. ¿Qué le pasó? ¿Sabés qué le pasó? ¿Por qué decidió prácticamente desaparecer de...? Yo sinceramente creo que él tenía ya decidido que no podía tocar alguna de las cosas centrales que había que empezar a pensar en tocarlas. Por ejemplo, la convertibilidad que después tocó Remes-Lenikov, porque todo el mundo se lo adjudica a Labaña, pero en realidad el primer paso lo da Remes-Lenikov a quienes... Que ahora reapareció, digamos, públicamente. Exactamente, con algún documento de asesoramiento, ¿no? Exacto. Que hay que hacerle justicia. Después Labaña hizo muy buen trabajo y hay que reconocerlo y condujo bien las cosas. Pero ese primer paso... ¿Pero Chacho se va, digamos, por asqueado de la corrupción? No. Y esa es mi decepción. Porque... Eso quedó en la historia, ¿no? Por lo menos en el imaginario colectivo, bueno, que pegó el portazo. Si vos te vas asqueado de la corrupción, no querés volver al mismo gobierno que te fuiste asqueado de corrupción. Y quiso volver. Y él quiso volver cuando Cavallo volvió. De esto hay innumerables testimonios que son muy irrefutables, diría yo. Él quiso volver y ahí de la Rúa no lo aceptó de nuevo. Pero yo no Entonces nunca le creíste que se fue por, digamos, por... Al principio yo creí que estaba totalmente equivocado con esa concepción de creer que... Porque dejó de atender a sus amigos más íntimos, que venían a verme a mí como ministro del Interior, que es Darío Alessandro, por ejemplo, que era presidente del bloque, sí, claro. muy buena persona. Rodolfo Rodil, otro tipo que también era muy interesante, que eran de su grupo, de su sector. Pero que inventó, digamos, un relato, ahora que se usa tanto esta historia, como para salir de la escena política por la puerta grande. Cuando hizo el anuncio creyó que iba a tener una pueblada un 17 de octubre. Chacho. Exactamente, nada de eso se dio, las condiciones eran totalmente diferentes. Luego quiso volver con Cavallo, a quien consideraban un heterodoxo reactivador, no me olvido nunca de eso. Y digo, ustedes están delirando. Que también reaparece ahora dando recetas mágicas, bueno, ¿no? Yo me voy por la llegada de Cavallo, porque para mí era... Ese fue tu límite. Ese fue mi límite. Entonces ahí es cuando yo me voy de aquel gobierno que integraba. Con mucho dolor, porque por supuesto que había puesto mucha energía, mucha esperanza, mucha expectativa. Pero ahora no me fui a mi casa, me fui a militar al partido, fui a elecciones internas de la provincia de Buenos Aires, fui presidente del comité de la provincia de Buenos Aires, me puse a militar. No te pregunté, no sé si te lo tenemos por ahí, por la gestión de Mauricio Macri. Y con suma crudeza te quiero preguntar, porque estamos repasando con Storani las distintas gestiones del 83 para acá, además del Storani, hombre que está volviendo activamente, digamos, a la vida política. Ahora me vas a contar con quién, que me venís esquivando esa... Ahora lo vamos a contar, pero déjame preguntarte algo con bastante crudeza. ¿Pero por qué el radicalismo se dejó humillar tanto por este señor? Bueno, ahí hay... Por ahí estoy equivocada, por ahí me decís no. No, yo lo he dicho en todas y cada una de las tribunas del radicalismo, así que lo digo acá ¿Coincidís también. en esto? ¿Se dejaron? Absolutamente. Ahí hubo un humillador, si cabe la expresión, que nunca aceptó que, además de ser una coalición electoral, tenía que convertirse en una coalición de gobierno. Cuando yo digo una coalición de gobierno,
no era que nosotros pretendiéramos hacerle los decretos al presidente en un sistema presidencialista, sino discutir las políticas públicas esenciales. Eso nunca existió. ¿Y qué quedaron? Él se presentó como que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años. ¿De qué manera, digamos, logró seducirlo? Digo, no son chicos que empezaron hace 5 minutos. Lo que había era, refunfuñaban dirigentes radicales, pero no estuvieron a la altura porque se tenían que haber plantado. Alguna vez sacamos alguna declaración en el Comité Nacional, por ejemplo, en el tema de tarifas, ¿y qué le contestaban desde el propio gobierno de Macri? Que era fuego amigo, que intentaban desestabilizar. Y este año que pasó, en Villa Langostura, el propio Macri da una entrevista donde es terriblemente ingrato, desagradecido con los radicales. Porque primero dice que le hicieron tomar deuda a sus asesores. En un sistema presidencialista, la verdad que la última palabra la tiene el presidente, ¿no? Y segundo, que los radicales le ponían los palos en la rueda. La verdad que más condescendiente que la dirección del radicalismo. ¿Y quién fue ahí? ¿Te animás a poner un nombre? Bueno, sí, primero fue muy decepcionante los 2 primeros años de Corral, que coincidió que era el intendente de la ciudad de Santa Fe, que era un joven que prometía porque había militado en la Franja Morada, etcétera, etcétera. Amigo personal, incluso. Lo que pasa es que no estuvo a la altura. Cuando vos tenés que administrar y dependés de los fondos que el gobierno te da, no podés. Primero Corral y después... Bueno, después de Corral estuvo Cornejo. ¿No estuvo tampoco a la altura Cornejo? No, tampoco ha estado a la altura, claramente no. ¿Por qué? Y porque yo creo que, bueno, no se supo plantar. Hay también cuestiones ideológicas. Es evidente que no sienten este planteo de una socialdemocracia moderna. Una cosa era equilibrar y controlar el poder, garantizar la alternancia, y otra cosa es que nosotros no reclamáramos, por ejemplo, la posibilidad de que se hicieran las primarias abiertas, ganando, perdiendo, pero de cara a la sociedad, planteando nuestras ideas, que es algo que ahora sí estamos que asumís, digamos, la responsabilidad del humillador que decís que fue Mauricio Macri, el expresidente. Y los humillados que se dejaban humillar conscientemente. Conscientemente. Exactamente. Ahora, Freddy, ¿qué te pasa cuando escuchás hablar tanto de la cámpora, del rol de la cámpora, de cierto oscurantismo que se le pone a esta agrupación? ¿Te rememora lo que pasaba en su momento con la coordinadora? En parte sí, porque bueno, a veces se los estigmatiza porque son jóvenes, porque tienen una ansiedad. A la coordinadora también. Claro. Pero en favor de la coordinadora yo digo que nosotros nos hicimos en época de dictadura muy de abajo hacia arriba, y que la mayoría de los sectores de la cámpora se organizaron desde el poder, que es una diferencia sustancial. Ustedes se hicieron de abajo. Y sí, nosotros incluso somos... A ver, ahí teníamos perdón, si hay una foto me avisan porque no la estamos viendo. Sí, ¿qué decías? Ustedes se hicieron desde abajo. Muy desde abajo, en la lucha contra la dictadura militar. Ahí está, ¿no? Recalde, el Cuervo Larroque, Máximo Kirchner y Guado de Pedro, integrante del gabinete como ministro del Interior, cargo que ocupaste vos también. Así es, así es. Incluso con él tengo hasta una cuestión personal, porque una de sus tías, la mamá de él está desaparecida, fue asesinada, y una hermana era militante en la época nuestra, militaba con nosotros. Militaba con usted. ¿Tenés relación con alguno de ellos? Ahora no tanto, pero sí he tenido. Ellos son de Mercedes, provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Pero decís, acá esta foto que vemos ya, los cobijó el poder y pudieron crecer a partir de ahí. Crecieron a expensas un poco del poder. Es muy distinto que cuando vos tenés que hacerte, como nos hacíamos nosotros, 18 horas de tren con asiento de madera, porque yo era secretario de organización de la coordinadora en Cuyo, y organizábamos los primeros grupos, y éramos previo incluso al nacimiento del movimiento Renovación y Cambio, y nos jugamos con el liderazgo de Alfonsín, y cuando Alfonsín explota en su liderazgo fuimos capaces de receptar una militancia. Por supuesto que la revista Somos nos sacó al poco tiempo de los montoneros de Alfonsín. Bueno, y acá se les ha dicho, digamos, por eso digo... Cuando nosotros toda la vida tuvimos una militancia en contra de la violencia, nos diferenciábamos por eso. ¿Pero crees que esa cosa de estigmatización, podría haber un paralelismo entre...? En eso sí hay un paralelismo. Por eso es que yo a veces no me prendo en esas cosas, ni me prendo en la grieta. Yo creo que si acá se sigue con peronismo, antiperonismo, radicalismo,
antirradicalismo, no vamos a ningún lado. El otro día me preguntaba, digo, ¿la grieta es inmune hasta al virus? Porque no veo una actitud de la oposición. Bueno, por supuesto, digo, se critica al oficialismo por erráticas también en sus políticas, tanto económicas como sanitarias, pero ¿no ves un oficialismo, una oposición, perdón, digo, acompañando o dando ideas? O si tienen ideas tan brillantes, ¿por qué no colaboran y con el gobierno? Se la ve a Patricia Bullrich escribiéndole una carta al presidente diciéndole cómo tiene que gobernar. ¿Y por qué no nos ayuda a todos si sabe cómo hacerlo? No, pero además siempre aparecen en los medios con caras de indignados, hablando de la República. Yo un poco los imito así con sorna, porque la República la queremos todos, la República, pero queremos también fundamentalmente situaciones de igualdad, de democracia y demás. Me pareció infame la campaña, por ejemplo, que se hizo, que fue muy ostensible. Ahí está la coordinadora. Contame la campaña y me contás de la coordinadora. ¿La campaña que se hizo? En contra de la vacuna de origen ruso, de un laboratorio con prestigio que había combatido el ébola en África, Gamaleya, por ejemplo. Y después algunas hasta el extremo de presentar denuncias por intento de envenenamiento, como ocurrió. Esto no se me ocurre, sino que ocurrieron. Esas cosas fueron infames. Estas cosas no es oposición. Eso es... ¿Te avergüenza? Me avergüenza. Esa gente me avergüenza. Contame, recién hablábamos de la coordinadora. Está Coti, estoy yo, está Ricardo Laferrier, Carlos Becerra y el Changi Cáceres. Un poco el staff, digamos. Podemos, bueno, te estoy pidiendo difícil, pero digo, comparar las dos fotos, ¿no? Me parece que es interesante para... Ahí está, ¿no? Estamos viendo también los 4, ¿no? En la nuestra éramos 5. Había uno más, sí. Había uno más. Pero bueno, cada uno con su estilo, con sus formas, pero corresponde a épocas distintas también, ¿no? Ahora decías, Freddy, perdón, decías me avergüenza, digo, ¿esta oposición es la que te avergüenza un poco en general? Me avergüenza porque uno puede ser todo lo duro en cuanto a la oposición y hay que serlo. Pero la oposición también tiene que plantear alternativas, tiene que plantear ideas, tiene que hacer el papel que la política más sana significa, que es el papel de intentar llegar a los sectores que pretenden representarse, no simplemente generarles odio y rechazo, sino propuestas. Yo te digo, por ejemplo, el Consejo Político Económico Social era una propuesta, la necesidad de realizar un congreso pedagógico que dejó por la mitad, receptar con sinceridad la agenda de género, que debe ser de las cosas más importantes que parió la sociedad argentina en los últimos tiempos, no estar a mitad de camino de que sí, que voto, que no voto, va a ver qué dice la iglesia en mi provincia, etcétera, etcétera. Sos un partido nacional, ponete los pantalones, militalo. El tema del estado de bienestar, que es el tema de la educación pública que se conecta con el Congreso Pedagógico, la salud pública, con el Seguro Nacional de Salud. ¿Quién puede llevar eso? Bueno, nosotros estamos en hacer renacer todo eso y lo estamos haciendo con bastante éxito, reconstituyendo el radicalismo. Queremos que el radicalismo recupere su identidad y que el radicalismo lidere, en todo caso, ya no la alternancia, sino una alternativa política con contenido. ¿Vos decís que hay una posibilidad de una vuelta al radicalismo? La ven pocos, ¿no? La ven poco, no importa. Muchas veces es como la cigarra de María Elena Walsh. Nos mataron tantas veces y estamos acá, vivitos y coleando y vamos a dar pelea. ¿Y en quién ves ese renacimiento? Por eso dije, es un proyecto colectivo, pero yo veo con mucha expectativa a Martín Lustó, que critica duramente, criticó la campaña de vacunación, la falta de transparencia, la política de salud. ¿Pero es la nueva política, Lustó, o te van a salir a decir es hombre del Coti? Digo, ya lo hemos escuchado. Mira, son boludeces que digan eso. La verdad que es subestimarlo. Yo lo he visto ahora caminando la provincia de Buenos Aires al lado nuestro, en Mar del Plata, en La Plata, y despierta y concita muchísima atención en los jóvenes. El 99% de la juventud radical y la franja morada adhiere a ese proyecto. Entonces a eso hay que darle forma, hay que darle ideas. ¿Vos ves el futuro del radicalismo en este señor? Sí, lo veo. Digo señor porque me parece tan joven, pero no es tan joven. No importa, no es tan joven, no estamos tan jóvenes. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Es el único tipo de esa generación que reivindica nuestra generación. A ver, ¿cómo es eso? Lo dice en sus discursos. Yo puedo mirar a los jóvenes de la coordinadora
a la generación de la coordinadora. Y es cierto. Y lo reivindica y dice por qué lo reivindica. Los otros se olvidan, se quedan callados, no lo hacen. Y no es por eso, sino porque sus ideas son atractivas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y demás, y genera cierta mística en lo que yo vi ya en fenómenos pasados. Y nosotros vamos a acompañar. Yo voy a acompañar. ¿Y puede ser un líder? Puede ser presidente del Comité Nacional del Partido y sería infinitamente mejor que este Comité Nacional que hoy tenemos. Ah, bueno. Hay confianza. Sí, totalmente. Confianza Le vamos absoluta. a ganar el Comité Nacional del Partido. ¿Y ves un Lustó presidente? No del partido, te estoy hablando presidente de la Nación. Por supuesto, porque vamos a ir a las PASO. Porque van a ir a las PASO. Vamos a ir a las PASO. Más tarde, más temprano, digo, acomodándose con la pandemia. No queremos que nos impongan más el tema del consenso ni liderazgos naturales, entre comillas, que no lo son. Los liderazgos son los que nosotros elegimos. Ese es nuestro planteo. A ver, hay una foto, me dicen, que quiero que me la cuentes vos. ¿Qué es? Ese de barba tocando la guitarra soy yo. ¿Ese sos vos? Sí. Bueno. ¿Qué hacías con la guitarra? ¿Tocás la guitarra? Sí, toco la guitarra, más o menos. Pero bueno, despunto el vicio, digamos así. Me dicen que muy bien. Pero la verdad que lo más importante de todo es ese que está allí, de anteojos y los brazos cruzados, porque es el grandísimo petizo Amaya, Mario Abel Amaya, asesinado en la dictadura militar y secuestrado junto a Hipólito Solari Irigoyen, sí, claro. Otro grande que era en el exilio. Entonces, el petizo nos acompañaba y, bueno, esa era parte de la... ¿Te miraba con cierta admiración o decía cuánto más tengo que estar acá? Me invitaba a comer siempre a ese restaurante histórico que hay cerca de Dani de Mayo, ahí el Globo. Sí. Vamos a pasarle el aviso. ¿Y ahí yo era presidente de la FUA. ¿Qué edad tenías acá, Freddy? Y yo era muy joven, porque si empecé a militar a los 16 tendría 21, ahí 22. ¿Siempre galán? Sí. No, qué sé yo. No. No vayamos por la humildad, dale, sí. Siempre, ¿no? Mirá, la militancia... ¿Con qué ganabas? ¿Con el discurso militante? Con las dos cosas, con la guitarra y con la militancia. O sea, la combinación era, y además muy buen mozo, la combinación era como generaba alguna cosa. Bueno, es lo que... Con algo tenía que rebuscármela. ¿Con qué? Primero quiero preguntarte cortito, si me puedes decir si hay algo de lo que te arrepentís de tu vida política. Algo que si hoy, con la experiencia que tenés, te volviesen a proponer o tuvieses que volver a hacer, dirías, de ninguna manera. No totalmente, pero sí, por ejemplo, cuando yo fui vocero en Gualeguaychú para armar esto de Cambiemos, y yo empecé a advertir esto muy rápidamente y lo manifesté públicamente. ¿Que los iban a cagar, digo, por decirlo? No, ¿sabe lo que pasa? Tal vez me agarró en un momento golpeado por cuestiones personales como las que hablamos al principio, y casi inmediatamente, y no tuve la suficiente energía. Yo sentía que no tenía la suficiente energía como para pararme como en otro momento. Si me hubiesen agarrado en este momento, que estoy con más energía, tal vez hubiese sido distinto, digamos. Pero después me he equivocado 1000 veces. Está bien, pero pusiste en eso de... Bueno, me agarraron en un momento, por supuesto, que es como arrancábamos el programa con el asesinato, si hay que decirlo, sí, de tu hijo, ¿no? Entonces, la verdad que yo creo que volver a recuperar cierta identidad de un partido histórico, no, a ver, en el mundo ya no hay partidos. Lo que hay son coaliciones, pero los partidos tienen su identidad, tienen su historia, tienen sus valores, tienen sus creencias, son importantes. Recuperar un radicalismo, como recuperar un peronismo, es bueno, no es malo. El sistema de partidos es bueno. Los que son anti por el anti me parecen deplorables, sinceramente. Freddy, ¿con qué tema nos vamos? ¿Qué elegís para irnos? Te hubiese traído una guitarra de haber sabido... Mira, por el recuerdo de lo de Manu, el último verano y qué sé yo qué, Summertime, ajá, en la voz bellísima de Ella Fitzgerald y la voz cascada de Louis Armstrong.
¿Querés que lo escuchemos juntos? Bueno, sería bueno. Gracias, Freddy, y Justicia por Manuel.